Es Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobierno de Axel Kicillof. Le damos la bienvenida y le agradecemos la comunicación. Buen día, Carlos, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, trabajando desde tempranito, preparando la información para el gobernador para el discurso de apertura de las sesiones. Bueno, se está Fin de hablando semana mucho del de discurso de trabajo. apertura de sesiones del gobernador. He leído toda suerte de intentos de anticipo, de análisis y demás en la prensa del fin de semana. Y uno de los puntos en los que se hace eje es, bueno, que el gobernador va a plantear esta cosa de yo voy por un segundo mandato, casi de forma implícita, porque voy a plantear el plan 6x6, que implica este periodo de gobierno, pero programas también para el periodo de gobierno que sigue. Sí, lo que va a hacer el gobernador es presentar hacer un resumen de estos dos dificilísimos años que nos han tocado en la provincia de Buenos Aires, en donde hemos tenido una pandemia, cosa que nadie esperaba, y ahora estamos teniendo un conflicto mundial, o sea que los tiempos han sido bastante complejos y bastante difíciles estos años en la provincia de Buenos Aires, y obviamente va a presentar las líneas de trabajo de acá en adelante, y como ha hecho efectivamente en diciembre cuando fue lanzado, los principales lineamientos del programa 6x6, que ya estamos ejecutando, que ya estamos avanzando con su ejecución, con una justificación muy clara. La provincia de Buenos Aires tuvo 6 años de crisis, los 4 años de Vidal y estos 2 años de pandemia, a pesar de que este último año en términos económicos ha sido de mejoras sustantivas respecto del año 2020 e inclusive del año 2019, el último año del gobierno de Vidal, y lo que se necesita ahora son políticas públicas, políticas de Estado que establezcan un proceso de crecimiento, mejor distribución del ingreso y solución de los problemas estructurales de la provincia, no solo por el resto de mandatos, sino por 4 años más, independientemente quién ejerza ese mandato los próximos 4 años. Pero nosotros las cuestiones económicas, sociales, de obra pública, de planificación, las trabajamos en estos términos, ¿no? Claro. Uno no puede solamente pensar en lo que hace en el año calendario. Hay muchos proyectos, sobre todo los proyectos estructurales de obras públicas que tienen un fuerte componente de inversión y maduración. Uno no lo puede pensar solamente para 1 o 2 años o ni siquiera para un solo mandato, porque son obras que por ahí implican más de 4 años de ejecución. O sea que la forma de trabajar es esa. Después, quien decide, quién ejecuta eso va a ser el pueblo de la provincia de Buenos Aires. No, obviamente que después ahí va a correr el agua bajo el puente, vamos a decir, sobre la historia o la política, y más en un país como Argentina y una provincia de Buenos Aires, donde la dinámica sabemos que es muy, justamente, muy dinámica, muy cambiante. Ahora, me parece, Carlos, que el planteo, como vos lo decías, digo, si son 6x6, bueno, la idea del gobernador es, para desarrollar esto necesito 2 mandatos. Sí, efectivamente, pero por eso te digo, más allá de quien lo implemente, los problemas que son estructurales de una provincia, de un territorio determinado, hay que plantearlos de modo estructural. Muchas veces la solución de esos problemas implica más de un mandato. Imagínate si fuese al revés, que todos los planes de gobierno que se piensen en la Argentina o en cualquier provincia de nuestro país solo tengan el horizonte de 4 años. Nunca se solucionarían problemas estructurales que requieren de 10, 15 o 20 años solucionarlos. O sea, me parece que es el modo de gobernar, el modo de planificar las acciones de gobierno, si uno quiere solucionar verdaderamente los problemas. Si no, uno todo el tiempo está hablando de la coyuntura y especulando con la coyuntura. Carlos, ¿cómo estás? José Maldonado soy. Te quiero preguntar, por esto vos decías, bueno, estuvimos trabajando mucho el fin de semana, no quiero hacerte anticipar temas que seguramente se van a trascender o bueno, se van a hacer públicos con el discurso del gobernador el miércoles en la legislatura, pero sí preguntarte esto, ¿cuáles van a ser los lineamientos o qué se puede anticipar de los lineamientos que va a tener en cuanto a política el gobernador, pensando también en las dificultades que ha tenido estos primeros 2 años por una cuestión de composición política, por ejemplo, de la legislatura, en cuanto a eso, a proyectos de ley, a medidas proactivas, a planteos de políticas públicas que puedan pasar por la legislatura? Mira, el gobernador, como te decía antes, lo que va a hacer es un repaso de estos 2 años y plantear líneas de trabajo para los próximos 2 años en el marco del programa 6x6.
y obviamente va a presentar una serie de proyectos que van a requerir el acompañamiento del legislativo, que obviamente no los voy a adelantar acá, porque eso es lo que le compete hacer al gobernador en el marco de la apertura de las sesiones. Lo que nosotros solamente pedimos a la oposición, y que lo han hecho de manera responsable e institucional hacia fin del año pasado, es justamente tener una responsabilidad institucional respecto del acompañamiento de los proyectos del Ejecutivo, obviamente debatirlos, obviamente mejorarlos, obviamente modificarlos, pero obviamente cualquier Ejecutivo necesita del acompañamiento del Legislativo cuando los proyectos requieren de alguna modificación o de alguna presentación de alguna ley. La oposición ha mostrado madurez y responsabilidad para aprobar el presupuesto, para aprobar la ley impositiva hacia fin del año pasado. Bueno, nosotros les agradecemos y les pedimos que sigan manteniendo esa responsabilidad institucional que la oposición no tuvo en el ámbito nacional, pero que sí tuvo en la provincia de Buenos Aires. Hay una situación de fondo no política, sino judicial, que me parece que atraviesa un poco estos días. Bueno, recién mencionabas a la oposición, que tiene que ver con la causa iniciada en el juzgado federal del juez Kreplak, vinculada a partir de la difusión de ese video, lo que se conoció como la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Hay un pedido de desafuero de un senador importante de Juntos por el Cambio, y hay una mirada puesta también sobre la situación del procurador Julio Contegrán, por ahora no procesado, no imputado en esa causa en el juzgado federal de Kreplak, pero sí mencionado en esa mesa, en esos videos, como uno de los posibles o eventuales participantes de esa mesa judicial. ¿Está también esto en la agenda del gobierno de la provincia de Buenos Aires en este arranque de las sesiones legislativas? Mira, hay un pedido para llevar adelante una investigación en la legislatura. Nosotros creemos que amerita que se lleve adelante esa investigación, y si existen efectivamente las pruebas, los indicios, que más allá de los canales judiciales sean los canales políticos los que le soliciten la renuncia o le establezcan el cese del mandato al procurador de la provincia de Buenos Aires, que al parecer, y como dijo un ministro de la ex gobernadora Vidal, era partícipe, por lo menos partícipe necesario de un programa, de un plan sistemático de persecución a opositores, a referentes de organizaciones sociales, a referentes sindicales. Es realmente gravísimo lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal en ese sentido, no solo por esto que se conoció ahora tan a cielo abierto como la mesa de la Gestapo o la mesa judicial que se estaba organizando también en la provincia, sino por las 9 bases de espionaje ilegal que se habían desplegado por toda la provincia, por la persecución de muchos referentes, como te decía antes, de organizaciones sociales, sindicales, de la oposición. Bueno, hay un informe del Congreso Nacional, de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, en donde muestra cómo se seguía, cómo se infiltraba gente en actos, cómo se le sacaba foto a los autos de dirigentes, cómo se los fotografiaban entrando a su casa, saliendo de su casa. Me parece gravísimo, eran cosas que uno las lee que habían sucedido en la dictadura cívico-militar. Bueno, estamos en democracia y pasaron cosas similares. Carlos, vos decías ahí, estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, vos decías ahí, bueno, hay que investigarlo. El pedido de desafuero del senador Alan en concreto, que también está implicado en lo mismo porque estuvo presente en la misma reunión, y es un debate muy caliente en el Senado en estas horas. ¿Ustedes creen que tiene que darse? Digo, que tiene que suspenderle los fueros para poder ser investigado. Mira, a mí no me compete porque no soy un legislador, eso es una competencia del Poder Legislativo, pero efectivamente también ha sido una de las personas que han participado de esa mesa judicial, de ese plan sistemático de persecución. Así que tiene que dar explicaciones el senador también de por qué estaba ahí, de por qué estaba con agentes de espionaje de la AFI, que no eran cuentapropistas, sino que eran el Estado Mayor de la AFI, por qué estaban ahí con empresarios del sector de la construcción, por qué estaban ahí con el intendente Julio Garro de La Plata, porque estaban ahí con ministros planificando causas judiciales para opositores o para referentes sindicales. La que parece por ahora estar exenta de esto es la exgobernadora María Eugenia Vidal, que no fue mencionada tampoco en la causa judicial. Bueno, pero eso correrá con los tiempos de la justicia y con las evidencias que se obtengan en la justicia. Me parece que la principal responsable política de todo eso
es la ex gobernadora Vidal. Ahí tenía ministros, ahí tenía funcionarios, ahí tenía otras referencias de su propio partido político, tiene fotos con prófugos de la justicia en Argentina. Me parece que también tiene mucho para explicar, más allá de la ridiculez que salió a decir que eso era una reunión de trabajo. Mirá, yo he estado en mis 2 periodos de gestión en, no sé, 500 reuniones de trabajo. En ninguna reunión de trabajo yo participé de una conversación en donde se establezca el armado de causas judiciales, se establezcan los roles que tiene que jugar cada uno. Me parece que no era una reunión de trabajo, eso no es trabajar es otra cosa, es solucionar los problemas de la población, y ahí se estaba inculpando y generando información falsa para poder perseguir judicialmente, en este caso, a referentes sindicales. Carlos, te saco de ese tema y te llevo a uno más político del que se habla mucho en los pasillos de la política bonaerense por estas horas, y tiene que ver con esta posibilidad que algunos están mencionando de que haya un desdoblamiento el año que viene de las elecciones de la provincia de Buenos Aires respecto de las nacionales. ¿Cómo lo ves eso? Mira, mi amigo, el diputado provincial Cuto Moreno, tiene una frase muy clara y muy elocuente. Tiene muchas frases. Tiene muchas, por eso nos reímos. Sí, tiene muchas frases, pero hay una que me gusta en particular y que es muy clara y muy elocuente, y que es: no hay que comerse la cena en el desayuno. Me parece que con estas cuestiones y con tantos debates y discusiones respecto de las listas, de el desdoblamiento, etcétera, me parece que estamos perdiendo el foco. Los argentinos en general, los bonaerenses en particular, tienen muchos problemas hoy, porque la situación en la que hemos encontrado la provincia era desastrosa, porque la pandemia ha tenido impactos muy fuertes, no solo sanitarios, sino económicos y sociales, y porque el contexto internacional también es de mucha gravedad. Así que hasta me parece una falta de respeto ponernos a discutir, una falta de respeto con el pueblo bonaerense, ponernos a discutir si hay que doblar las elecciones, si quién va a ser candidato, si este va a reelegir, si el otro. Me parece que la gente, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, está esperando que le solucionemos los problemas y hay que laburar para eso. Hay que dejar de armar mesas de arena. Está muy claro. Por 2 años. Hay que dejar de armar mesas de arena por 2 años. Sí, claro. Está bien. Esa seguro que la va a adoptar el Cuto. Esa es tuya. No, te quería preguntar por esto también, digo, y que tiene que ver con lo fuerte de la agenda política de la semana. Así como arranca el periodo de sesiones en la provincia, arranca a nivel nacional. Va el martes el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación. Y va a haber una discusión a partir de ahí importante respecto al cierre o no cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En concreto, lo que te quiero preguntar es cómo lo está viendo el gobierno de la provincia, cómo está viendo esa negociación el gobierno de la provincia, y si hay algún temor en ese marco de que las acciones que tienen que ver con cerrar el acuerdo tengan un impacto en la provincia de Buenos Aires en términos económicos. Digo, si hay un temor, no lo quiero poner en términos de ajuste, pero si eso implica un ajuste, en todo caso, que de alguna manera afecte a la provincia. Mirá, nosotros lo vemos así. Primero y principal, vemos que hay 2 responsables de esta situación tan complicada para la Argentina, que son Mauricio Macri, que es quien tomó irresponsablemente el mayor crédito en la historia del Fondo Monetario Internacional, y el propio Fondo Monetario Internacional, que le dio este crédito a Macri incumpliendo su propio estatuto. Esos son los 2 principales responsables de esta situación. Hay que aclararlo porque en los últimos días circularon algunas encuestas en donde se observa que la gente que fue encuestada, supongamos que son muestras representativas, piensa que la deuda esta es un problema del actual gobierno nacional, de Alberto Fernández, que como que la hubiese tomado Alberto Fernández. No, es una deuda que tomó Macri de modo irregular con la coparticipación y la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional. O sea que eso siempre hay que aclararlo. Los responsables de esta situación son Macri y el Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, el gobierno está trabajando en un entendimiento, en un acuerdo, para evitar una catástrofe. Y dicho esto, quiero establecer también que nunca un acuerdo con el FMI fue algo bueno para nuestro país. Hay múltiples análisis históricos de cuáles fueron las consecuencias de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, desde el primero que firmó la Argentina, desde el primer préstamo stand-by del año 56, y siempre fueron malas noticias para la Argentina los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que está haciendo el gobierno es justamente tratando de obtener el mejor acuerdo posible, evitar una catástrofe, y sabiendo que tiene consecuencias. Obviamente, firmar un acuerdo con el fondo tiene
consecuencias. Esperemos que esas consecuencias sean lo más leve posible, que no impliquen ningún ajuste. El gobierno nacional ha dicho que es un acuerdo que no va a implicar ningún ajuste sobre el crecimiento, sobre, bueno, inclusive sobre las transferencias a las provincias. Nosotros esperamos que sea así y vamos a trabajar y ponernos a disposición del gobierno nacional para ayudarlo en lo que sea necesario. Gracias, Carlos, por este rato con la Radio Pública de la Provincia. Te mandamos un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.